Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buenos días, ¿cómo están? Abordamos una nueva semana informativa en compañía de todos ustedes, amigos, que nos acompañan en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Muchas gracias por compartir, pues, en este día, lunes 20 de marzo. Hay muchos temas en la agenda, ¿no? Hay variedad de temas en la agenda. Está el tema político, está el tema económico, está, bueno, el debate que sigue abierto sobre la decisión que tomó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de llevar al seno de la organización y solicitar que los países miembros de la OEA pues, puedan discutir la situación de Venezuela. Hay una serie de especulaciones no definidas aún. Habría que esperar el día de hoy, que puede ser muy importante, para ver si mañana hay un consejo permanente de la OEA que discutiría en principio el informe actualizado que él presentó a comienzos de la pasada semana. Eso está ahí pendiente. Por cierto que factores de la vida pública venezolana, en este caso integrantes del llamado poder moral, pues han criticado en este mismo canal, en el día de ayer, la postura del secretario general de la OEA. Por una parte, la Defensoría del Pueblo pues hizo una serie de observaciones y una serie de críticas a esta postura asumida por Luis Almagro, y también el nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia hizo también una serie de consideraciones y anunció que se nombraba una comisión especial para evaluar esta conducta asumida por el secretario general de la OEA, que a su juicio atenta contra los poderes públicos venezolanos. Bueno, eso por una parte. Bueno, el tema político. Finalmente, en horas de la noche, se conoció incluso a través de redes sociales, y hay información pertinente, ¿no?, en medios de comunicación social que ya ustedes conocerán, que el Partido Primero Justicia habría logrado un número significativo, más de 200.000 personas, pues habrían validado a esta organización política para que continúe realizando vida pública en nuestro país. Sin embargo, los dirigentes de Primero Justicia han denunciado una serie de obstáculos que colocaron no solo los integrantes, algunos, en algunos lugares del Consejo Nacional Electoral, sino también funcionarios públicos como de Corpoelec, o también integrantes de la Fuerza Armada, que se habrían llevado, por ejemplo, en el estado Carabobo, según han denunciado ellos, pues las máquinas, antes que se pudiera transmitir la información. Una serie de irregularidades que ellos están solicitando que el CNE investigue. Se presentaron problemas, como decía ya, Carabobo, Nueva Esparta, ataques de los colectivos desde el SIDA, de los llamados colectivos desde el día sábado, según también denunciaron. Situaciones irregulares también se presentaron en Zulia y en otros lugares del país. Bueno, de esto seguramente habrá información en el día de hoy. Bueno, el tema de las panaderías está allí presente. Hemos escuchado unos testimonios realmente dramáticos, ¿no? Uno de un señor de origen portugués a quien le ocuparon una panadería en la avenida Baral, realmente lamentable. Lo veníamos escuchando esta madrugada en tránsito hacia el canal a través de la radio, una entrevista que le realizaba en un programa Jesús Chivo Torrealba, quien fuera secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, aquel señor bañado en lágrimas, contando cómo de manera tan insólita le ocuparon su panadería. Él daba su punto de vista, su descripción de los hechos, pero de verdad que es muy lamentable. También otras voces, otros testimonios, y las redes sociales están inundadas de algunos videos donde se ve la actuación, bueno, del sector público, en este caso del gobierno, sobre algunas panaderías. Tema de sucesos, terrible la situación. Unos niños de la calle mataron a 2 guardias nacionales en el Distrito Capital, concretamente en Sabana Grande. De esto tendrán también detalles en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Terrible, terrible lo que está ocurriendo, ¿no? 2 niños, 2 guardias nacionales asesinados por niños de la calle, apuñaladas, adolescentes, repito, en Sabana Grande. Bueno, vamos a comenzar a presentar la descripción de nuestros titulares de esta portada en la primera emisión del Noticiero de Televen. Precisamente jerarquizamos el tema político.
Con más de 200.000 militantes, el partido Primera Justicia logró validarse ante el Consejo Nacional Electoral, o por lo menos el propósito. Sin embargo, se denunció discriminación e irregularidades durante el proceso de legitimación, como ya les habíamos dicho. El defensor del pueblo, Tertulian Saab, asegura que la solicitud de aplicar la Carta Democrática Interamericana por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, pretende, según su criterio, buscar una salida violenta del gobierno. Bueno, lo que ya decíamos, triste situación. 2 sargentos del ejército, otros dicen que fueron de la Guardia Nacional. Bueno, en todo caso, 2 personas, 2 venezolanos murieron asesinados por niños de la calle en Sabana Grande. El tema internacional, hay variedad, pero lo del Perú, que es de la región, pues es realmente lamentable. Ya llega casi al centenar de muertos y más de 100.000 damnificados. Es el saldo que hasta ahora dejan las intensas lluvias en el Perú. Conversaremos del tema económico en el día de hoy con Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, el máximo organismo empresarial. Y al concluir, bueno, siempre tenemos el segmento de arte y espectáculos. Vamos de inmediato con los titulares de la prensa nacional, prensa regional, un poco siempre hacemos un resumen de lo que ocurrió la semana anterior, la semana precedente, también los titulares internacionales, las informaciones de último momento en la dinámica informativa que se vayan presentando, el tiempo y el tránsito. Cruz Viva y Ricardo con ustedes. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días, feliz comienzo de semana. Bueno, bien. Digo las cosas, lo que pasa es que cuando uno los fines de semana no se desconecta de lo que es esa evolución informativa y ve cosas como las que, bueno, estamos viendo y reseñando para nuestros televidentes. Sí, señor. Sí. Hoy, bueno, se espera que sea un día importante a nivel internacional. Ahí está prevista una rueda de prensa de Luis Almagro ahora en horas de la mañana. Y allí pues habrá seguramente información adicional a todo lo que ya él ha venido Sí, algunos diciendo. portales que lo mencioné antes estaban hablando de la posibilidad, no hay ninguna confirmación de que pudiera realizarse incluso esta misma semana. Algunos mencionaban mañana martes una reunión del Consejo Permanente para evaluar ese nuevo informe que presentó, o la actualización en realidad del informe de mayo del año pasado, actualizado y presentado ante un Consejo Permanente. No sabemos. Sí, siguen allí observando, ¿no?, la situación de Venezuela. Veremos entonces qué detalles se adelantan en esta rueda de prensa Sí, bueno, que se hay espera para el agitación, día. hay crispación en el ambiente. Incluso internacional. escuchaba por radio tempranito que el presidente Donald Trump había tenido conversaciones con el presidente de Brasil sobre el tema de Venezuela y que se esperaba una conversación similar con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Bueno, estamos Ha sido como Venezuela un punto de conversación, pareciera, del señor Donald Trump con diferentes mandatarios de países latinoamericanos. Sí, el tema de derechos humanos y derechos ciudadanos. Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar, amigos, a hacer revisión de los diarios de circulación nacional con las informaciones que están contenidos en los mismos. Estamos combinados el día de hoy. Sí, señor. Iniciamos, amigos, con la portada del diario El Nacional. ¿Qué nos trae este periódico para la mañana de hoy? Bueno, su titular principal da cuenta de la siguiente información. Meta de la justicia socialista es desmontar el Poder Judicial. Vamos a revisar el sumario de esta nota. La idea la anunció Hugo Chávez en enero del 2010 con el objetivo de transformar la realidad sociojurídica del país. El diputado Juan Miguel Mateus afirmó que con la medida se intenta pervertir el Poder Judicial para sustituir la Constitución por el Plan de la Patria. Del lado derecho de sus pantallas pueden ver la siguiente nota. La Penitenciaría General de Venezuela es controlada por grupos armados. El plan dice quién entra, es el antetítulo de esta nota. El Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado desde el 2009 casos de desaparición de reclusos que han tenido respuestas. Humberto Prado, director de la ONG, asegura que desde el 2008 no se cuenta a la población. Advierten expertos, el título de otra nota, y reseña lo siguiente. Vamos a bajar un poco en la página del diario El Nacional para que ustedes la puedan observar. Desnutrición aumentará mortalidad infantil. Susana Rafali, de Cáritas, asegura que ya se está registrando muertes por desnutrición. Solíamos hablar de entre 6% a 9% de recién nacidos con bajo peso. Ahora no tenemos cifras oficiales, pero las expectativas no son buenas. Esto lo afirma Marianela Herrera, especialista de la Fundación Bengoa.
Bueno, en el caso del Universal tenemos como noticia principal también a la Organización de Estados Americanos, pero vista desde acá, desde el lado de Venezuela. El titular, pues, entonces indica que el Tribunal Supremo de Justicia hará una investigación sobre las actuaciones del secretario de la OEA. Hablan, por supuesto, el señor Almagro. Se designó entonces una comisión con tal fin. En el tema político, Julio Borges criticó demoras en la validación de Primero Justicia. Indicó que el tiempo promedio nacional para suministrar datos es de 2 minutos, pero en el caso de Nueva Esparta tardaron 10. Y también en esta portada pues vemos lo siguiente: PDVSA cancelará 2,2 millardos en bonos el 12 de abril. Muy rápidamente quiero mencionar una información que tenemos acá en el cintillo superior. Un sostén puede detectar el cáncer, pues jóvenes mexicanos desarrollaron un sensor que instalado en la ropa íntima de la mujer registra los síntomas corporales de los tumores. Bueno, importante avance tecnológico y también de salud. Sí. Vamos a revisar, amigos, portada del diario 2001, información en materia de sucesos. Vamos a detenernos para leerla, lo que tiene que ver con el sumario y el título de la misma. Chamitos matan a 2 militares en Sabana Grande. Los menores, en supuesta situación de calle, apuñalearon a los sargentos Joan Miguel Borrero Escalona, de 22 años, y José Andrés Ortiz, de 23, cuando salían de un local nocturno a las 3 de la mañana. La policía detuvo a 2 de los agresores, un adolescente de 15 años y un niño de 10 años. Vemos también en la agenda, justicieros denuncian que el CNE se las aplicó, información que ya habíamos comentado. Borges y Capriles dijeron que hubo operación Morrocoy por parte de los funcionarios del ente comicial y les dieron menos captahuellas. La gráfica principal está dedicada, bueno, al día de San José Obrero, que fue ayer, ¿no? El día de San José fue ayer, 19 Cada 19 de marzo es el Día Internacional del Artesano en honor a San José Obrero, por lo cual los creadores criollos realizaron diversas actividades durante toda la semana en la que mostraron sus habilidades y enseñaron a otros a trabajar distintos materiales para darle forma con las manos. Bueno, felicitaciones también a todos los José, a nuestro coordinador, que se llama José. Sí, señor, y a la Josefina Y a la también. Josefina. Ay, mi mamá es Josefina. Ah, ¿viste? ¿No la felicitaste ayer? No, la felicité ayer. Caramba. Bueno, tienes que ganar puntos por otro lado, a ver cómo lo logras. Bueno, tenemos también la portada de últimas noticias para el día de hoy. Pues el tema del pasaporte express está presente en esta portada. Nos dice una entrada por pasaporte express. Hasta la fecha, más de 48.000 personas han hecho esta solicitud. Otros 26.410 usuarios gestionaron su cita a través de la página web del SAIME. Aseguran que denuncias contra los gestores han disminuido. Por otra parte, pues se destaca en este diario una entrevista a Michael Moreno. Él dice que el Tribunal Supremo de Justicia no busca atacar a la Asamblea Nacional. Negó que haya un duelo de poder, dijo que están mosca con los desestabilizadores. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario Vea. ¿Qué nos trae la mañana de hoy? Bueno, este periódico también privilegia las declaraciones dadas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. La derecha intenta desacreditar al Tribunal Supremo de Justicia y ahí observan la gráfica del titular de este poder. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, señaló ayer que la justicia es igual para todo el que quiera desestabilizar al país. No hay privilegios. En Venezuela, cualquier persona que cometa delitos va a ser penado con todo el peso de la ley. En el cintillo superior del diario Vea se reseñan declaraciones, en este caso, del defensor del pueblo Tarek William Saab. Él consideró que la posición del secretario general de la OEA, Luis Almagro, frente a Venezuela no es mediadora y que su informe es inferior a un panfleto. Bueno, también tenemos información deportiva hoy con la portada de Líder. En este caso, pues el titular hace mención a lo que es el Clásico Mundial de Béisbol. Carros de leña, dice titular. Puerto Rico, con su fuerte ofensiva y su récord perfecto, sale como favorito en el duelo de hoy ante la peligrosa Holanda. El ganador va a la final del Clásico. El juego está previsto entonces para las 9 de la noche. Bueno, amigos, momento de hacer una pausa. Al regreso vamos a traer el reporte del tránsito, el estado del tiempo y, por supuesto, mucha más información acá en el noticiero Primera Emisión. Ya venimos.
noticias del TUI del estado Miranda para comenzar nuestra revisión regional. Veamos entonces para ellos cuál es el tema más destacado el día de hoy. Información de sucesos, nos cuentan que la policía atrapó a un hombre con 22 rollos de guayas eléctricas. Funcionarios de la policía municipal aprendieron a este hombre que pues robaba este material dentro de una empresa en Cuba. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario Ciudad Maturín, que circula en el estado Monagas. Su titular principal nos dice más de 43.000 familias monaguenses atendidas por CLAP en una semana. El Clarín de Aragua nos comenta lo siguiente: cayó asesino del charcutero, también en información de sucesos. La portada del diario Notitarde, que circula en el estado Carabobo, da cuenta de la siguiente información en materia política. Voluntad Popular es la primera fuerza opositora en la entidad carabobeña. PJ no lograría firmas para validarse como partido, lo dice Burguera. Bueno, tenemos también el informador de Lara. En este caso, pues se habla de 39 millardos de dólares perdidos en plantas termoeléctricas. La portada del diario La Región, que circula en el estado Miranda, tiene información en materia de sucesos. Ellos ofrecen un balance que arroja la siguiente cifra. Sube a 14 el número de muertos en presuntos enfrentamientos. 2 sujetos cayeron abatidos el día de ayer en la Panamericana. Bueno, y a continuación vamos a revisar algunas de las informaciones más destacadas de esta semana que acaba de terminar. Esto en nuestra sección Lo que fue noticia. Va a haber sorpresa contra el intervencionismo, no me voy a quedar callado. No nos vamos a quedar callados de brazos cruzados. Frente a la agresión del secretario general Luis Almagro, Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados ni callada. My dear Belle. Bueno, revisamos también el panorama internacional, comenzando con C Correo, diario de Lima, Perú. Allí la situación continúa siendo delicada por la incidencia de las lluvias. Crecen daños por el Niño costero. 100.000 damnificados se contabilizan hasta este momento. Vamos a revisar la portada del diario El Mercurio. Su titular principal nos informa lo siguiente. Delincuentes robaron en 3 colegios en menos de 24 horas. Robos dejan pérdidas cuantiosas y evidencia falta de seguridad en los planes educativos. Bueno, diario del Istmo de México nos trae la siguiente información. Ejecutan a periodistas. Se hace especial mención a la situación de violencia que se vive en México y el gremio periodístico en este país pues exige justicia ante este hecho. Vamos a revisar ahora la portada del diario El País. Su titular principal nos dice lo siguiente. En Tarija, el 2016, se reportaron al menos 2 casos de aborto por día. Sumando los registros del Hospital San Juan de Dios y el Hospital Obrero, en un año en Tarija se reportaron 861 casos de aborto. Vamos ahora a revisar, amigos, informaciones internacionales que llegan a través de nuestras agencias de información. El presidente filipino Rodrigo Duterte calificó a los diputados europeos de locos, esto después de que el Parlamento de Estrasburgo condenara la semana pasada su guerra contra el narcotráfico. Y un funcionario muerto y 4 heridos, además se suman 7 retenidos, dejó un motín en un correccional para menores. Esto ocurrió en Guatemala. La información la suministró la Policía Nacional Civil.
Bueno, ya estamos listos para revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, para las próximas 6 horas. Aquí en nuestra capital, la temperatura se va a mover entre los 19 y 29 grados, con cielos parcialmente nublados. La Asunción, con una temperatura entre 25 y 34 grados centígrados, también con mucha nubosidad para este lunes. Y tenemos el pronóstico también para Mérida. La mínima podría registrar 16 grados y la máxima 29, con cielos parcialmente nublados. Amigos, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón, él nos tiene la información del tránsito para esta hora. Bueno, comenzamos informándoles. Peaje La Entrada a Taborda, El Palito a las 6 de la mañana, tráfico fluido sin novedad en ambos sentidos en la autopista de Puerto Cabello. Este es en el estado Carabobo. Circulación normal en el peaje de Guacara en ambos sentidos, esto a nivel de la autopista regional del centro. De Casarapa al Metropolitano, muy bien, la autopista Grande Mariscal de Ayacucho. Feliz inicio de semana, nos dicen por acá. Adriana Rivas nos saluda desde Puerto La Cruz, nos desea un excelente día, igual para ella. Freddy Coxia también nos envía saludos. El programa tan ameno, señala el señor Freddy. Amelia nos envía este mensaje, nos pregunta si ya desayunaste. Bueno, vamos para eso. Por acá está Bebé, disfrazada de coquito. Buenos días para toda la familia, dice Gustavo Arias y nos manda esta bonita foto. También hay que hacer reseña a lo siguiente. Esta gráfica corresponde a una manifestación en la urbanización Las Rosas Guatires por la inseguridad. Bueno, ahí se ve las personas en el sitio y también hay presencia de funcionarios de la Guardia Nacional. Desayunos que llegan a nuestra cuenta en Twitter. Álvaro Salas nos saluda desde Guanta, también envían esta foto. Feliz cumpleaños a mi madre, que Dios lo siga llenando de mucha salud y de bendiciones. Bueno, claro que sí, buenos deseos para ella. Este almuerzo que ya está listo en de Santa Bárbara, Estado Barinas. Y mira, finalizamos con este potente desayuno para comenzar la semana. Ahí hay de todo. Potente. Wow. ¿De dónde viene ese? Este viene de Guanta, también. De Guanta. Mira, yo creo que vamos a tener que dar una vuelta por Guanta. Está llegando esto bien nutrido, Carlos. Oye, los últimos días desde Guanta, ¿no? Apetecible, apetecible. Por cierto, que estaba por comentarles si había alguna información, si ya se corrigió las dificultades que teníamos con la señal. Sí, ya se está trabajando en eso. Ya hay una restitución de la señal en las zonas donde se está viendo parte afectada. de Aragua y parte del estado Carabobo. Sí, señor. Sí, me han preguntado gente del estado Carabobo y alguna gente también cercana me ha dicho qué ha pasado, que si se estaba corrigiendo, bueno, imagínate. Se hicieron los cambios técnicos que se necesitaban, la colocación de los cables que habían sido hurtados y bueno, me imagino que en el transcurso de las próximas horas ya se restablecerá la señal, si es que ya no se ha restablecido de manera total. Bueno, saludos a los que nos ven entonces. Bueno, resumimos titulares. La información sobre lo que ocurrió este fin de semana en el proceso de validación. En este sentido, pues, daremos detalle. Validaron el Partido Primero Justicia y otras organizaciones políticas. Se denunciaron irregularidades. Esto lo hicieron las autoridades de esta organización política. Hoy seguramente en rueda de prensa, pues, tendremos algunos detalles en ese sentido. También tenemos información de sucesos, la lamentable situación que reseñamos a través de la lectura de titulares, la muerte de dos efectivos, dos sargentos de la Fuerza Armada Nacional por, triste decir, ¿no?, al parecer presuntamente niños de la calle en el sector de Sabana Grande, eso es Distrito Capital. Otras informaciones también iremos presentando para todos ustedes de lo que ha ocurrido y lo que está pautado en la agenda nacional. En lo internacional, pues, la reseña de la muy triste circunstancia, lamentable circunstancia que está viviendo el Perú. Hablan de casi un centenar de muertos y 100.000 damnificados. En el espacio de la entrevista conversaremos con el presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez. Y al final, arte y espectáculos. Por cierto, hablando de arte y espectáculos, este fin de semana pues se reseñó la muerte de Chuck Berry, quien para muchos fue el creador del rock and roll. Así que nos vamos a una pausa y enseguida los detalles en las informaciones. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Gaudi Peroso y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola, Gaudi, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Héctor, muy buenos días, Venezuela. Estas son las noticias.
Comenzamos. 2 sargentos del ejército fueron asesinados tras recibir varias puñaladas por parte de 2 menores en Sabana Grande, acá en Caracas. Ya son 30 los uniformados asesinados en lo que va de año. Primero justicia, al cierre, son las 6:42, todavía estamos recibiendo algunas informaciones de algunos estados, pero nosotros le informamos a toda nuestra Venezuela y le agradecemos al bravo pueblo venezolano que hemos llegado a las casi 200.000 personas que han validado en los 23 estados de Venezuela y en el Distrito Capital. Gracias, bravo pueblo, hemos cumplido con la meta en todos los rincones de Venezuela. La Dirección Nacional de la Tolda Aurinegra acusó al CNE de discriminación por no ofrecerle el mismo trato que a otros partidos en el proceso de renovación realizado en semanas anteriores. Incluso la validación se llevó a cabo con 20 máquinas menos. También se denunciaron otras irregularidades. Hubo situaciones con grupos paramilitares que dicen que son grupos sociales. Algunos de ellos incluso llegaron identificándose como que ellos seguían órdenes del general Sabarce. Sí hubo esos escenarios de violencia en el Distrito Capital, pero para mí también es violencia que usted le corte la electricidad a un centro, a un punto de validación para que la gente lo pueda validar. Para mí también es violencia que usted saque una máquina donde usted ve que hay gente ejerciendo su derecho que están en la Constitución y usted le quite la máquina. Será este lunes cuando el partido Primero Justicia ofrezca detalles, estado por estado, de la meta alcanzada. Asimismo, dará a conocer las acciones políticas que emprenderá tras el cumplimiento de este proceso. Su meta es que se convoquen a elecciones en el país. Mardoley Prin, Televen. Bueno, amigos, veíamos el proceso de validación del partido Primero Justicia, que logró con más de 200.000 firmas cumplir con este requisito ante el Consejo Nacional Electoral, Gaudí. Sí, bueno, debemos aclarar que hubo un inconveniente técnico y por eso fue otra noticia la que anunciamos al principio de esta emisión, y al regreso sí vamos a tener los detalles. Nos vamos a la pausa. Los sargentos del ejército fueron asesinados tras recibir varias puñaladas por parte de 2 menores en Sabana Grande. Ya son 30 los uniformados asesinados en lo que va del año. Las víctimas fueron identificadas como el sargento primero Johan Borrero Escalona y el sargento segundo José Ortiz. Ambos fueron atacados a puñaladas por menores de edad en situación de calle a las 3 de la mañana de este domingo, al salir de un restaurante ubicado en el bulevar de Sabana Grande. Los victimarios pertenecerían a la banda Los Cachorros, que se desenvuelve entre Plaza Venezuela y Chacaito. La hipótesis que se maneja es el robo. Se desconoce el número de niños y adolescentes que participaron en el hecho, pero el forcejeo con los funcionarios se desarrolló entre la avenida Los Javillos y el bulevar de Sabana Grande. Borrero Escalona murió en el sitio, mientras que el sargento Ortiz fue trasladado por funcionarios de la Guardia Nacional hasta una clínica en la avenida Andrés Bello, pero ingresó sin signos vitales. Se pudo conocer que por este caso fueron detenidos una adolescente de 15 años y un niño de 10. En otro hecho, y a causa de una fuerte golpiza, falleció Moisés Blanco de Bueno, de 41 años. El incidente se registró en el sector La Lagunetica de Los Teques, donde se encontraba visitando a un amigo. Blanco, de profesión mecánico, no fue víctima de robo, por lo que se investigan las razones del altercado que le produjo fractura en un brazo y lesiones internas que obligaron su traslado al Hospital Victorino Santaella y posteriormente al Hospital Miguel Pérez Carreño en Caracas, donde falleció. Blanco vivía en San Pedro y deja 5 hijos. Con este caso suman, según cifras extraoficiales, 17 las personas fallecidas que ingresaron a la morgue de Bellomonte durante el fin de semana y se eleva a 284 las víctimas de la violencia contabilizada en lo que va de mes. Mardoley Prin, Televen. El Ministerio Público coordina la identificación de los restos de 15 personas que hasta ahora han sido localizadas en la Penitenciaría General de Venezuela. Asimismo, 20 profesionales especializados en inspecciones técnicas, antropología, anatomopatología genética, medicina y odontología forense continúan en la búsqueda de otros restos que pudieran estar en las inmediaciones del hallazgo. Este se registró el pasado 9 de marzo de este año. Amigos, y fueron privados de libertad el secretario asistente de un tribunal de Caracas, esto por presuntamente exigir divisas
a cambio de ejecutar unas medidas de embargo preventivo a una cuenta bancaria. En febrero, el representante legal de una empresa de seguridad solicitó al tribunal que ejecutara una medida judicial en beneficio de la compañía y contra la Junta de Urbanismo que le debía dinero. Ante la solicitud, presuntamente, el secretario le habría exigido al hombre una cantidad en dólares. El 15 de marzo se coordinó una entrega controlada de dinero. En el procedimiento resultaron aprehendidos el juez 29 municipal Luis Vargas, el secretario Josber Pérez y el asistente Ronald Rivero. Bueno, y fue privado de libertad Jesús Hernández por su presunta responsabilidad en el asesinato de su madre adoptiva Carmen Hernández, de 70 años, acá en Caracas. El joven fue imputado por femicidio agravado, tipificado en la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. El Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad contra Hernández, quien fue remitido al internado judicial Rodeo 3 en Guatire. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, considera que la invocación de la Carta Democrática Interamericana pretende buscar la salida violenta del gobierno nacional. Almagro ha asumido la vocería totalmente, según mi percepción, totalmente radical y a favor de una sola opinión. No ha sido autorizado por todo lo que implica el plenario de la Organización de Estados Americanos. Él amenaza, incluso propicia una salida violenta para el país. Así lo interpreta el defensor del pueblo. Al referirse a la denominada Operación Humanista de Liberación del Pueblo, el presidente del Poder Ciudadano aseguró que debe privilegiarse la inteligencia policial, así como la instalación de una base de datos única entre cuerpos policiales y órganos de justicia. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional y la fracción de la Mesa de la Unidad se reunirán este lunes para discutir debates sobre la activación de la Carta Democrática Interamericana. El presidente del Parlamento, Julio Borges, rechazó las declaraciones del defensor del pueblo en las que se asegura que la solicitud a la OEA busca la intervención extranjera en el país. Si alguien tiene que tener claro que los derechos humanos no tienen fronteras, si alguien tiene que tener claro que los derechos humanos se defienden en todas partes del mundo sin importar la ideología, debería ser el defensor del pueblo. Que el defensor del pueblo diga eso significa que no tiene ninguna cualidad ni ninguna capacidad para estar en ese cargo. Y mientras la OEA discutirá este martes sobre la situación política y de derechos humanos en Venezuela, el Parlamento podría debatir ese mismo día sobre la nueva solicitud de la activación de la Carta Interamericana. La confirmación del tema se conocerá este lunes. Lo importante es que mañana vamos a discutir eso en la reunión de jefes de fracción y de la directiva de la Asamblea, pero todo conduce al mismo lugar. OEA, Asamblea Nacional, pueblo venezolano, el mundo entero, el Vaticano o la Unión Europea, todos los caminos conducen no a Roma, sino conducen al voto. El voto es lo que va a permitir que con la fuerza del pueblo venezolano salgamos no de esta crisis, sino de este caos. El debate de la Carta Democrática incluiría la presencia de los familiares de los presos políticos. Mardoley Prim, Televen. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, aseguró que el Poder Judicial no busca atacar a la Asamblea Nacional. Pidió al Parlamento acatar y respetar las decisiones para que se cumpla con la Constitución. Se puede decir que tenemos un duelo de poder cuando la Sala Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, saca una decisión favorable o desfavorable a una institución pública. Eso no quiere decir que como yo no estoy de acuerdo con la decisión de la Sala Constitucional, yo tengo un enfrentamiento con la Sala Constitucional. Yo creo que las decisiones hay que acatarlas y recurrirlas en el momento que se puedan recurrir. El máximo representante del Poder Judicial indicó que en los próximos días se reunirá con la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, y la fiscal general Luisa Ortega Díaz, esto para solucionar la situación que actualmente presentan las cárceles del país. Amigos, iniciamos el recorrido internacional. En Perú, 75 muertos, más de 100.000 damnificados. Ese saldo que hasta ahora dejan las intensas lluvias que se registran desde diciembre de 2016. El vicepresidente de Perú y ministro de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra, aseguró que varias autopistas están colapsadas, lo que impide transportar ayuda por vía terrestre a las regiones golpeadas por las inundaciones. El Papa Francisco expresó su solidaridad a la población del Perú, que en los últimos días se ha visto afectada por las inundaciones. Estas han arrojado el lamentable saldo de 75 personas fallecidas y cuantiosos daños materiales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó la situación de los derechos humanos en Venezuela durante una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Michel Temer. Trump enfatizó la importancia de la relación bilateral con Brasil, país que es considerado por el mandatario estadounidense como un socio clave en el hemisferio occidental. La pena de muerte podría ser restablecida en Turquía, esto según el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, quien afirmó que será posible tras una reforma constitucional pautada para el 16 de abril. Para esto, Erdogan necesitará los votos del electorado nacionalista, mayoritariamente simpatizantes al restablecimiento de la pena capital, para castigar los crímenes de naturaleza terrorista. El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, amenazó con destituir a los sistemas de defensa aérea de Siria que dispararon contra aviones israelíes la semana pasada, cuando llevaban a cabo bombardeos en territorio sirio. Los fiscales de Ecuador, Colombia y Perú se reunirán esta semana en la ciudad de Quito para tratar el caso de la firma brasileña Odebrecht, acusada de haber entregado sobornos en distintos países. Así lo aseguró el fiscal general de Ecuador, Galo Chirboga, en su cuenta de Twitter, quien a su vez agregó que desde junio del presente año, el Ministerio Público de Brasil entregará información a Ecuador y a otros 9 países que investigan el caso de Odebrecht. Un fallecido y 2 personas heridas fue el saldo de un accidente registrado en la carretera del Callao. Enseguida venimos con la historia completa. Sigan allí. El diputado Richard Blanco anunció que realizarán movilizaciones en todo el país para exigir la liberación del alcalde metropolitano Antonio Ledesma tras cumplirse 25 meses de su detención. Queremos decirte, Antonio, que en la calle estará la gente de Alianza Bravo Pueblos y sus vecinos solicitando que te liberen de manera inmediata. Ya la Organización de Naciones Unidas dio un documento a través del Comité de Detenciones Arbitrarias, donde ordena al gobierno de Venezuela que se le dé la libertad al alcalde metropolitano. El parlamentario anunció que en los próximos días presentará un plan de acción para combatir la inseguridad en el país. Para el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, es necesario activar las primarias para elegir los líderes que llevarán el cambio democrático en el país. Por eso el planteamiento que hemos hecho desde Voluntad Popular es que nosotros tenemos que crear un gran movimiento de resistencia democrática que con la gente en la calle, la presión de la comunidad internacional, active elecciones generales en Venezuela. Por cierto, el informe Almagro con la Carta Democrática Interamericana, que respaldamos absolutamente, indica que el camino son las elecciones. Y por el otro lado, tenemos que activar ya y organizar las primarias para que el pueblo de Venezuela elija de una vez, ahora, no a los candidatos, sino a los líderes. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Diálogo Con, conducido por el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. Un fallecido y 2 personas heridas dejó un accidente en la carretera El Callao-Tumeremo, Estado Bolívar. Así lo publicó en su cuenta Twitter el director nacional de Protección Civil, Jorge Galindo. Entre los heridos está un niño de 5 años. En otro caso, en la carretera Lara Zulia, una persona murió y 29 resultaron heridas tras el choque entre un autobús de Expresos Occidente y 2 búfalos que salieron de la maleza. La distribuidora Canarias, ubicada en Táchira, fue ocupada temporalmente por la SUNDE. Se les decomisó más de 25.000 kilos de alimentos. Así lo dio a conocer el superintendente William Contreras. La medida, que se extenderá por 90 días, fue tomada por las denuncias de los usuarios de presunto acaparamiento. Entre los productos hallados se encuentran café, 11.800 kilos de azúcar, sin marca, 12.000 kilos de harina de maíz, leche y productos de higiene personal que aún están siendo contabilizados. El delito del secuestro disminuyó 48% en zonas del este de Caracas, así lo afirmó el comandante de la zona 43 de la Guardia Nacional, general Fabio Sabarce. El Cafetal, Caurimare y Macaracuay habrían sido beneficiadas por el despliegue del plan antisecuestro. En este participaron 300 efectivos de seguridad, 20 patrullas y 60 motocicletas durante el fin de semana. Amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista. Sí, en la próxima parte Carlos Fernández estará conversando con el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez. Enseguida venimos.
Miren, Francisco Martínez, presidente de Fedecámara. Francisco, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Bueno, si vamos a mencionar hechos, hay una especie de desaliento generalizado, ¿no?, sobre la situación que vive el país, el momento económico, la situación que vive la empresa privada, el problema del abastecimiento y la escasez, la importación de alimentos, los compromisos que Venezuela tiene que pagar en el exterior y asumir con su renta petrolera que es irregular. En fin, hay tantas cosas. Y el gobierno no termina, pues, de definir cuál en el fondo va a ser, si alguna vez ocurre, la participación del sector privado para recuperar la economía nacional. Y es ahí donde está la solución. Lo más irónico de tu comentario es que ahí es donde está la solución. Mientras no existe ese sector privado con el sector público realmente robustecido, en una coincidencia y en una sinergia en la solución y en el abordaje de los problemas de forma estructural, va a ser difícil que nosotros salgamos en algún momento de esta crisis. Más bien la tendencia sería a empeorar de no hacerlo, ¿no? Ahora, en este sentido, fíjate, hay señales que envía a veces el gobierno, lo que está ocurriendo con las panaderías, lo que señalan el sector farmacéutico, y se publica un comunicado, lo que ocurre con el sector metalúrgico, lo que ocurre con el sector que... O sea, no, es generalizado, eso está generalizado a lo largo y ancho de todas las actividades productivas del país, y es lo realmente lamentable, porque el gobierno, más que inhibir la producción de bienes y servicios en el país, que es lo que genera riqueza y es lo que genera empleo en condiciones de trabajo decentes, sigue atacando al sector privado, sigue llevando la situación a niveles que ya son insostenibles por parte de todos los venezolanos. Eso no tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué hacer, no? Es la pregunta que siempre se formulan y es una pregunta que se hace repetitiva, a veces hasta cansona, y no hay una respuesta, ¿no? Definitivamente no hay una respuesta. De hecho, el día de hoy yo estoy viajando a Ginebra tratando de ver si allá en una reunión que vamos a tener con el Ministerio del Trabajo, el director general de la Organización Internacional del Trabajo y nosotros, Fedecámara, podemos llegar por lo menos a un convenio que sea creíble y por sobre todo que se cumpla, porque se han hecho varios convenios en el marco de la Organización Internacional del Trabajo y hasta ahorita el gobierno no ha cumplido con uno solo de los convenios, amén de los que ya tenía firmado. Yo estoy diciendo de los convenios de las pocas reuniones que se han tenido con ellos en este momento, ¿no? Ahora, ustedes firman convenios, participa el sector laboral, participa el sector gobierno, pero no se cumplen los acuerdos. Entonces, ¿qué sentido tiene firmarlo, no? No, hay que seguir. O sea, tú no puedes dejar de seguir intentando buscar la voluntad política. Nosotros pensamos que en algún momento, más que por sus convicciones, por lo menos por la fuerza de los hechos, el gobierno nacional va a tener que actuar de forma pragmática en el abordaje de la realidad económica que estamos viviendo, porque hoy por hoy a todos los venezolanos nos afecta por igual. No importa que seas gobernante, no importa que seas empresario, no importa que seas lo que seas, la religión que tengas, todo nos está afectando por igual, la inseguridad, el desabastecimiento y todos estos temas que nos agobian a todos los venezolanos. Ahora, cuando el gobierno dice que se reúne en el Consejo Nacional de Economía Productiva con el sector privado, ¿cuál sector privado va? ¿Va buena parte de esa representación del sector privado y al final de cuentas qué ocurre en esas reuniones? Bueno, han ido representantes del empresariado que tienen incluso responsabilidades en el sistema gremial empresarial, pero el problema no es quiénes van, el problema es que quien vaya no es escuchado, lleva planteamientos, lleva análisis, lleva todo lo que es el diagnóstico de las realidades para convencerlo, pero el gobierno hace caso omiso y realmente es un diálogo entre sordos que ni siquiera en lenguaje de señas se pueden poner de acuerdo, ¿no? Ahora, un país no puede vivir permanentemente de las importaciones, ¿no? En este caso, un país sobre todo tan complejo como Venezuela. Ya Venezuela no está viviendo de las importaciones, no puede vivir de las importaciones, no son suficientes. No tenemos ni siquiera las divisas necesarias para poder importar. La solución es estimular la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela por venezolanos. Ahí es donde está la solución. No entendemos por qué el gobierno no la ve. Si pero internacionalmente, por cierto, mencionaba Ginebra y a propósito de otro espacio multilateral como es el Consejo de Derechos Humanos, allí el vocerío nacional, el vocerío del gobierno dijo que había una guerra económica, se mezclaron todos los temas, pero entre ellos se mencionó de la guerra económica que no permitía entonces que el país se abasteciera. Es algo... Es que aquí lo que hay es una economía de guerra. Y si existiera una guerra económica, se la están haciendo ellos mismos, porque es que no hay nadie que se crea en el país
que eso realmente existe. Aquí lo que existe es una profunda irresponsabilidad por parte de quienes gobiernan, que no quieren ver la realidad del país, no escuchan al pueblo y no están haciendo para lo que deben hacer para lo cual fueron elegidos. Ahora, este caso muy emblemático de las panaderías, ¿cómo lo evalúan ustedes desde Fede Cámaras, ¿no? Ha habido, sí, algunas deficiencias, problemas y tal, pero la forma como se está actuando, ¿cuál va a ser la consecuencia de todo esto? ¿El pueblo apoya esas decisiones o iniciativas del gobierno? Ya ese camino lo tiene trillado el pueblo venezolano. Eso va a conducir al cierre de esas panaderías, a la pérdida del servicio, se pierden ventanas de libertad, se pierden empleos. Y lo peor de esto es que esos empresarios panaderos son gente de muchos años de trabajo, de mucha constancia, mucha dedicación, de esfuerzo a través de su trabajo, en los cuales todo ese núcleo familiar y todos los que trabajan para ellos viven de ese núcleo. A lo que tú los extraes, los dejas sencillamente en la indigencia. Ahora, inflación, compromisos internacionales, no hay suficientes divisas, cómo se va a importar, en fin, todo ello se entremezcla, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Venezuela tiene que asumir compromisos de amortización de capital y pago de los servicios de la deuda, de intereses de la deuda externa. Encima no va a tener el dinero suficiente, las divisas para importar. ¿A dónde puede llevar esto? A un caos como el que tenemos. O sea, es que o hasta peor. Es que, claro, siempre se puede estar peor, Carlos. O sea, es imposible que si tú no le das el abordaje estructural a los problemas del país, vayas a encontrar las soluciones. Y menos si vas en la dirección o si sigues pretendiendo ir en la dirección equivocada. Eso es como el drogadicto, que sabe que tiene un problema y si no deja las drogas, tienes que sencillamente empeorar y meterse en mayores problemas que los que se ha ocasionado hasta ese momento. Entonces, tiene que hacer el abordaje estructural para la solución de los problemas, porque si no, la tendencia es a seguir empeorando. Ahora, ¿el gobierno no puede corregir de acuerdo a lo que Claro que puede corregir, pero no tiene la voluntad política, Carlos. Es lo lamentable. Ojalá que en esta oportunidad podamos llegar a un convenio, como te digo, que sea creíble y que sea ejecutable, para que de una vez por todas podamos establecer el diálogo social tripartito. Si en esta oportunidad no se establece el diálogo social tripartito como un puente de oro para cruzarlo, para hacer las cosas de manera diferente, para salir de esa trampa ideológica en la que anda el gobierno nacional, para que de forma libre, de forma espontánea, el mercado pueda pactar los precio justo para todos los venezolanos, para que se estimule la producción de bienes y servicios en el país, para que se genere la confianza que se requiere a través de los cambios en las normativas que hay que hacer. En fin, ahora es que hay mucho trabajo que hacer, lo único que necesitamos es un solo elemento, la voluntad política para la generación de confianza. Pero no se nota, como tú lo dices, no se percibe. No se percibe hasta los momentos. El gobierno tiene una orientación, tiene unas ideas generales, vive un mundo muy particular, distinto al del resto del país. ¿Qué te puedo decir? O sea, es Alicia en el País de la Maravilla. Creo yo que se vive ahí en los entornos de la casa de Misia Jacinta, porque es que definitivamente, no sé, no escuchan. O sea, antes por lo menos salían al balcón del pueblo a escuchar al pueblo. Es que ahora ni siquiera salen al balcón del pueblo. Pero estimular, por ejemplo, la autocrítica, reconocer que se cometieron los errores es muy... En otros países, en otros pueblos, en otras sociedades eso ha existido y en los gobiernos de diferentes sociedades también. ¿Por qué no puede ocurrir en esta? Nadie se explica eso. O sea, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Es muy fácil, a través de un diálogo objetivo. Ellos van a tener su poder estatal, van a tener sus monopolios. Por supuesto, que nadie les está diciendo que dialogar es perder ni el autoritas, más bien por el contrario. El diálogo les da el autoritas, les da el poder ejercer con autoridad el gobierno, el poder poner de acuerdo a todos los factores productivos y agentes de la sociedad. Es que nadie les está pidiendo que dejen de gobernar y que dejen el poder. Más bien por el contrario, que ejerzan el poder de forma objetiva por el bien del país, en función de todo lo que es el bienestar de todos los venezolanos. Eso es lo único que se les pide, más nada. Ahora, tengo entendido, se ha dicho incluso públicamente que hay factores, ¿verdad?, del propio gobierno que estarían dispuestos de alguna manera a, modificar las cosas, pero luego sube al vértice de la pirámide y aquello se tranca, choca y no hay posibilidad de hacer las cosas que de alguna manera se ofrecieron para el sector privado. Bueno, esa es la pared que nosotros con la que siempre nos hemos encontrado, que es la que nosotros denominamos la trampa ideológica en la que anda el gobierno.
los gobiernos se ejecutan. Pero eso de es seguir forma viviendo una pragmática. fantasía, ¿no? Por Esos supuesto. conceptos y ese manejo teórico hoy día en el contexto histórico que vivimos no tiene ningún sentido. Por supuesto, no tiene ningún sentido. Y muchos de ellos ni siquiera piensan ni creen en eso, pero están tan entrampados que tienen que ejecutar porque ellos son una estructura orgánica, monolítica, de una sola orden, una sola voz, desde el vértice, como tú dices, hasta la base. Entonces, así no estés de acuerdo, así la gente del chavismo no esté de acuerdo, el PSV tienen que ejecutar hasta con lo que ellos mismos no están de acuerdo. Ya de hecho tú lo ves y lo notas en la calle, como ellos mismos son autocríticos de todo lo que está sucediendo, porque también son afectados, porque esa es la realidad. ¿Y eso lo Todo hacen nos por qué? afecta ¿Por igual. la supervivencia, sencillamente? ¿Porque hay Posiblemente, bueno, eso algún son temor decisiones- de que si se van del poder les puede pasar algo? Bueno, eso ¿Tienen son que rendir decisiones muy cuentas, personales, tal Carlos. vez? Son decisiones Pregunto. muy personales. Yo creo que uno debe tener la rectitud de intención en su accionar diario. Tú puedes hacer lo mejor de ti, pero en función también de tus convicciones y sobre todo sin vender tu dignidad. Yo creo que uno no puede estar de acuerdo, pero yo creo que la gente debería estar pensando y analizando cuáles son más bien los bienes colectivos por los cuales tenemos que trabajar de cara al futuro, porque la individualidad no va a llevar a nada a este país. Lo que pasa es que de seguir así, ¿no? Por la descripción que realizas, podemos llegar a un punto crítico donde no hay divisas, no hay importaciones, muere de mengua la empresa privada, no hay alimentación, no hay abastecimiento, no hay escasez, no hay medicinas. Entonces, eso es un volcán. Es un volcán en cierto. Por supuesto, y has trabajado para ir construyendo progresivamente esa bomba atómica. Tú le has ido Eso no se poniendo- resuelve con las armas en la mano ni con el poder del poco dinero que tengan. Eso más bien empeora. Eso la única manera que se resuelva es con un diálogo social tripartito donde se sienten los representantes legítimos de los sindicatos en el país, donde se siente Fede Cámara con sus 14 sectores que representa y donde se siente el gobierno en todos sus niveles a discutir y a visualizar cuáles son las soluciones estructurales a los problemas de la crisis y que sean palpables por los ciudadanos. Porque tú puedes estar eternamente reunidos, conversando, en conversaciones muy amenas, en conversaciones muy objetivas, pero si no tomas una decisión que sea palpable por los venezolanos, va a ser difícil que nosotros salgamos de la crisis. Sería interesante conocer en lo recóndito espiritual, si lo podemos llamar de esta forma, qué pensarán dentro de la estructura del poder cuando se ven esas encuestas donde no hay una sola que no destaque, pondere y jerarquice la actividad privada en Venezuela. Así es. Todas, absolutamente todas. Y absolutamente todas, en más de un 90%, le piden al gobierno nacional que se siente con los sindicatos y que se siente con los empleadores de este país a abordar las soluciones del país. Supongamos que, ya para concluir, que el gobierno en Ginebra, en esa reunión, se ponga, bueno, diga pues firme junto con los sindicatos y el sector privado que se compromete a hacer algo y llega que a Venezuela y no hace nada. Bueno, eso es hasta ahorita lo que ha hecho en este momento. La última vez firmó la canciller con el director general un convenio que hasta ahorita no ha sido cumplido. O sea, no tenemos mayores expectativas, pero lo vamos a seguir intentando, como dicen las abuelas, tanto del cántaro al agua hasta que se reviente. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Muy Gracias amable a por ti, haber Carlos. compartido la mañana de hoy con nuestros televidentes. Nos vamos a la pausa y al retorno al segmento de arte y espectáculos en lo actual. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tweet a nuestras cuentas. @Lo Actual, Instagram, @Lo Actual_TV y por supuesto mi cuenta @Deborah Mendicucci. Hoy vamos a dar inicio a las informaciones más recientes del mundo del espectáculo a través de una cápsula informativa. Adelante. Comenzamos las informaciones con The Weeknd, quien habló por primera vez de su relación con Selena Gómez, luego que saliera a la luz la última edición de la revista Vogue que protagonizara la artista, en la cual habla muy poco de su actual relación con el cantante. Una fuente cercana reveló a Hollywood Life que Abel ama lo sexy que Selena luce en la editorial y que está encantado con la postura que tomó al hablar de su romance, protegiendo la privacidad de ambos. La pareja fue vista por última vez disfrutando del frío de Toronto, ciudad natal del intérprete, en un descanso que este ha tomado en medio de su gira mundial.
Las hermanas Kardashian obtienen gran cantidad de dinero por sus publicaciones en Instagram. Según el representante de una reconocida empresa encargada de llevar la publicidad de estas celebridades, reveló a US Weekly que hay marcas que pagan hasta $500,000 por hacer campaña en el Instagram de Kim, quien acumula más de 95 millones de seguidores. Por su parte, sus hermanas Kourtney y Khloe pueden generar hasta $250,000 por postear imágenes de publicidad. Agregó que las hijas mayores de Kris Jenner solo avalan lo que se alinea con su estilo de vida. La actriz Reese Witherspoon confesó que es posible una tercera entrega de Legalmente Rubia. En una reciente entrevista con James Corden en Late Late Show, aseguró que sería genial poder ver al personaje de Elle Woods 15 años después, preguntándose qué estaría haciendo, a lo que Corden sugirió que podría ser la primera presidenta de los Estados Unidos, idea que a la actriz no le desagradó, agregando que la misma podría ser cualquier cosa. Sus compañeros de elenco también han comentado lo mismo, luego que Entertainment Weekly calificara a la segunda parte de la película como la peor secuela de todos los tiempos, a lo que dijeron: por eso necesitamos hacer la tercera. Angelina Jolie pidió más apoyo para la Organización de las Naciones Unidas. Durante su discurso en la sede del ente en Ginebra, la actriz comentó textualmente: debemos reconocer el daño que hacemos cuando socavamos a la ONU o la usamos selectivamente, haciendo énfasis que no hay un solo llamado humanitario en ninguna parte del mundo que reciba siquiera la mitad del financiamiento necesario. La actriz reconoció que la organización necesita reformas y acotó que la misma es imperfecta, porque lo somos los seres humanos y que no es algo aislado de nosotros. El intérprete dio a conocer semanas atrás que el cáncer de colon que le había sido diagnosticado en el año 2015 y que parecía haber vencido, reapareció nuevamente. Aún así, comentó estar más interesado en resaltar el aspecto vital que le ha traído esta enfermedad en lugar de la historia oscura que la misma representa. El cantautor mantiene informado a sus fans del proceso que atraviesa por medio de un blog en el que aseguró que no se dejará caer en el pesimismo, pues dedica la mayor parte de su tiempo a pensar en las oportunidades que le da la vida. La actriz Lindsay Lohan confesó sentir pánico de volver a Hollywood. En una reciente entrevista con el humorista británico John Bishop, la artista confesó que todo lo que pasa en Los Ángeles le parece abrumador, acotando que desde el momento en que aterriza en el aeropuerto sufre ataques de pánico y le cuesta respirar si oye el flash de una cámara. También comentó que es una sensación a la que ya no está acostumbrada, pues en Londres, donde ya lleva 3 años viviendo, se siente mucho más segura y ha encontrado la paz. Y finalizamos con la supermodelo Tyra Banks, quien regresará para animar America's Next Top Model. La joven confirmó su regreso al show a través de su cuenta de Twitter, animando la temporada número 24 después de haber sido su moderadora en varias oportunidades. Muchos de los seguidores del programa comentaron la falta que hacía Banks en ANTM, lo que causó emoción en la celebridad, por lo que quiere cumplir la petición de sus fans. Es momento de despedirnos. Sigan disfrutando de toda la programación que les tiene Televen. Bien, bueno, vamos a ver cómo va perfilándose la semana. Va a estar muy agitada, vinculado esto a Venezuela en el escenario internacional, más también el escenario político comienza a moverse. Expectativa hoy para un pronunciamiento de la OEA, ¿no? Sí. Y también la Asamblea se reúne justamente para debatir este tema, así que bueno. Vamos a ver si ellos anuncian, se ha hablado, no hay confirmación absoluta en eso, que pudiera haber una reunión de Consejo Permanente para evaluar el examen o el informe actualizado del secretario general de la OEA. Pero bueno. Semanas prometedoras, veremos entonces qué resulta de esta jornada y el resto de la semana. Y por lo pronto Guaco dice de fondo lágrimas nomás. Lágrimas nomás, bueno, vamos a escuchar un poquito y nos despedimos, chao. Chao. Hasta mañana, Venezuela. Lágrimas no más. Contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más. Contigo siento la felicidad, pero contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más. Contigo siento la felicidad. Sé que estás destrozada, dolida, maltratada. No crees en promesas ni cuentos de hadas. No vine a prometerte, no.